Hay muchas promesas para nosotros, ¿verdad? Y yo creo que todos, o la mayoría, creemos en todas las promesas. En la que se nos dificulta más es en la de la sanidad. Yo creo que todos vamos a creer en las promesas de Dios, pero cuando nos enfrentamos a una enfermedad, cuando nos enfrentamos a un problema del cuerpo, ¿ven? Como que hay algo ahí que nos detiene creer completamente. ¿Ven? Como que hay algo ahí que nos detiene. ¿Ven? Y esa promesa, hermano, es real para nosotros. Esa promesa tiene que ser real, para cada uno de nosotros, hacerse real, en nuestras vidas, porque Dios es fiel. Si Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Muchas veces no entendemos lo que Dios hace, ¿verdad? ¿Cuántos han comprendido lo que Dios hace? Muchas veces no comprendemos el mover de Dios. Muchas veces no comprendemos lo que Dios está haciendo, lo que Dios está manifestando. Solamente preguntamos, decimos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Y está esa interrogante en nosotros. ¿Realmente será de Dios esto? ¿Realmente Dios permitirá esto? Y empezar uno a preguntarse ciertas cosas. Pero sabes, hermano, aún así, realmente Dios ha prometido sanarnos. Dios ha prometido traer sanidad a nuestras vidas. Dios lo ha prometido, es una promesa de Dios. En ocasiones, esa promesa de Dios, hermano, se ve obstaculizada. En ocasiones, ¿sabes por qué? Yo he mirado dos cosas. En todo este tiempo, he mirado dos cosas muy fuertes, que obstaculizan ese milagro de sanidad, o esa sanidad que uno anda buscando. La primera cosa, que yo he mirado, es la falta de fe. Muchas veces la misma incredulidad en el pueblo de Dios. Muchas veces la misma incredulidad en la persona no nos permite experimentar un milagro. Muchas veces, quizás usted pueda decir, bueno, pero ¿cómo está eso? Si somos cristianos, yo creo que Dios me va a sanar. Pero hermano, muchas veces la incredulidad en esa promesa de sanidad. Porque podemos creer en Dios, podemos creer en que Dios nos va a ayudar, en que Dios nos va a suplir, en que Dios va a hacer esto o lo otro. Lo creemos y a veces lo declaramos. A veces decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando llega ese momento, de que tenemos que enfrentarnos ante un problema, de sanidad, muchas veces nuestra fe se ve amenazada. Y ese es uno de los primeros obstáculos que detienen el milagro, la incredulidad de la persona. Pero la segunda cosa que he mirado son las declaraciones falsas de las personas que no son cristianas. Muchas veces escuchamos esas declaraciones falsas de las personas que no son cristianas y empezamos nosotros a tener temor o a tener incredulidad cuando abrimos el oído a esas declaraciones. Muchas veces hemos escuchado esas declaraciones que dicen, no hombre, no vas a sanar, eso es muy difícil. No, eso es imposible. Esa enfermedad es incurable. Y empezamos a abrir nuestro oído a esas declaraciones falsas. Y empezamos a tener problemas para recibir el milagro de sanidad. Pero si nosotros como pueblo de Dios, rechazamos esas dos primeras cosas, o esas dos primeras acciones, que nos detienen, para un milagro, o esas oposiciones que nos detienen para un milagro, yo creo que realmente lo vamos a experimentar. Porque si Dios lo prometió, dice la palabra de Dios que Él lo va a cumplir. Si Dios ya lo prometió, Él lo va a cumplir. Y es algo que tenemos que creerlo nosotros. Necesitamos creerlo. Vamos a mirar Isaías 53. ¿Lo tienen? Sí, amén. Espérenme tantito. Isaías 53, verso 4 y 5. Dice de esta manera, hermano: ciertamente Él llevó a Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él,
y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ayúdenme a dar. Bendito Padre Dios, en esta hora, Señor, clamamos a ti, Padre, una vez más. Te pedimos, Dios, seas tú moviéndote de una manera especial en este lugar, en nuestra mente, en nuestro corazón, mi Dios. Yo me humillo, Dios, ante tu presencia para que seas tú usándome en esta noche, Dios, y puedas tú edificar a tu pueblo a través de este mensaje, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos toda gloria, honra y alabanza, y tu pueblo dice un fuerte amén. ¿Sabes, hermano? Estas palabras, ¿sabes? En mi Biblia yo las tengo marcadas. Hay muchas cosas, ¿sabes? Que yo he marcado en mi Biblia. Cuando me llama la atención, ¿sabes? La palabra, cuando me llama la atención, ¿sabes? Ese mensaje o ese texto, ¿sabes? Yo lo marco. Y yo he clamado a Dios, hermano, en muchas ocasiones por esta promesa. ¿Sabes? Hay veces que oro por las personas y clamo a Dios por esa promesa. ¿Sabes? Oro a Dios, le digo, Señor, tú prometiste que por tus llagas éramos curados. Porque así lo dice su palabra. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. No dice por sus llagas a lo mejor seremos curados. No dice por sus llagas, ¿quién quite? Sea chicle y pega. No, Él lo está declarando. Firmemente es una declaración. Dice, y por sus llagas somos nosotros curados. ¿De qué enfermedad, hermano? De las enfermedades que sean. La enfermedad que sea, ¿ven? Dios lo puede sanar. Dios puede traer ese milagro. ¿Ven? Dios lo puede hacer. ¿Ven? Pero el detalle está en que nosotros necesitamos creer por esa promesa. Porque Dios ya lo ha hecho, hermano. Dios ya lo ha declarado. Él lo declaró, Él declaró esas palabras, ¿saben? Él declaró esa promesa. Él dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Tú te puedes imaginar, hermano, la cruz de Cristo. Y dice la palabra que Él llevó, allí en esa cruz, Él llevó nuestras enfermedades. Él llevó ahí en esa cruz nuestras dolencias. Él llevó ahí en esa cruz todo lo que a nosotros nos abatía, todo lo que a nosotros nos molestaba. Él lo llevó ahí en la cruz. Ahí lo dejó, hermano, en la cruz. Ahí derramó toda su sangre en esa cruz. Pero dice que nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Dijimos, ay, pobrecito, ¿cómo sufre? ¿Cómo sufrió Jesús? Había una imagen en la iglesia, ven, donde estaba el monaguillo. Cuando estaba chiquito era el monaguillo. Y ahí estaba, hermano, esa imagen. Y era la única imagen que me daba miedo, hermano. Era la única imagen que me daba miedo. Esta imagen estaba cercada por vidrio. Pero tenía un Cristo así grandote. Yo estaba pequeño, pero el Cristo estaba así grandote. Y yo lo veía y me daba miedo, hermano. ¿Saben por qué? Porque ese Cristo, ¿ven? Que yo veía, lo veía todo ensangrentado, ¿ven? Con las manos atadas a un palo. ¿Ven? Y todo ensangrentado, las manos, la cara, la espalda, los brazos, las piernas. ¿Ven? Lo veía así, me daba miedo, hermano. El rostro desfigurado. ¿Ven? Y me daba miedo esa imagen. ¿Ven? Pero siendo razonables, realmente fue lo que sufrió por nuestras dolencias. Realmente Él sufrió eso por nuestros pecados, por nuestros dolores, ¿ven? Por nuestras enfermedades. Ciertamente Él lo llevó, ciertamente Él lo sufrió. ¿Ven? Pero cuando pasaba yo por ahí y veía esa imagen, trataba de mejor ni voltear. Cuando teníamos que pasar por ahí, mejor volteaba para otro lado y pasaba rápido. No me gustaba ver esa imagen. Pero es una imagen, hermano, donde Él está prometiendo que nosotros íbamos a ser curados. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dios no ha cambiado, hermano. Y sus propósitos permanecen inmovibles, invariables. A lo largo de la Biblia podemos nosotros ver que Dios sigue haciendo milagros. Que Dios sigue haciendo milagros, que Dios se sigue moviendo. ¿Quieres tú experimentar uno? ¿Quieres tú experimentar un milagro? Cree en su palabra, cree en esa promesa. Es lo único que necesitamos, hermano, creer en esa promesa. Muchas veces, yo he dado ese testimonio de sanidad.
Muchas veces lo he dado, muchas veces he predicado en otros lados, en otras iglesias, y he dado ese testimonio, amén, cuando Dios me sanó de la columna. Cuando Dios me sanó, hermano, no había otra respuesta más que operación. Pero dije, no. Yo dije, no voy a operar. Aparte de que no tenía la cantidad. Dije, voy a creer por un milagro. Me dicen, es que esa hernia entre los discos es incurable. Esa hernia es incurable, no se puede curar. Tiene que ser operada. Si no te la tratas, vas a dejar de caminar por mucho tiempo. Vas a llegar a la silla de ruedas. Y esas palabras, hermano, taladraban mi mente. Yo las escuchaba y pensaba en eso y veía mi futuro atado a la silla de ruedas. Decía, ¿cómo? No puede ser. Y me aferraba a un milagro, me clamaba por ese milagro y decía, Señor, tú prometiste que por tus llagas éramos todos curados. Y tú prometiste que por tus llagas. Y tú prometiste, y le reclamaba vez tras vez, día tras día le reclamaba esa promesa a Dios. Le decía, Señor, yo quiero esa promesa para mí. Tú lo prometiste y yo quiero esa promesa para mí. Y hermano, hasta que experimenté ese milagro de sanidad, hasta que experimenté ese milagro, yo pude decir, Señor, realmente existes. Realmente tú tienes el poder para hacerlo. Y clínicamente fue demostrado. Me mandaron a hacer una resonancia y en la resonancia no salió nada. ¿Está limpia tu columna? ¿Cómo lo hiciste? Pues Dios hizo el milagro. Dios me sanó. Y no ocupé la operación. Hermano, por eso nosotros necesitamos creer por esa promesa. La promesa de sanar que Dios nos ha dado sigue vigente hoy. Amén. En este día. Amén. Sigue vigente para el que la cree. Amén. Sigue vigente para cada uno de nosotros, hermano. Nosotros podemos ver que desde el principio, de la creación, Dios declaró, hacer milagros para su pueblo. Podemos abrir nuestra Biblia en Génesis 20, verso 17. Génesis 20, verso 17, ¿ya lo tienen? Esta es la primera declaración, hermano, específicamente en la Biblia, de sanidad. Cómo Dios se movió en un milagro de sanidad. Dice, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Había una maldición de esterilidad ahí. Había una enfermedad de esterilidad ahí. Pero dice que entonces Abraham, dice, oró a Dios y Dios sanó a Abimelech, a su esposa, a sus siervas y un montón de chamacos. O sea, es el primer milagro registrado. ¿Por qué? Porque Abraham le oró a Dios, creyendo por un milagro, creyendo por una respuesta. Dios escuchó la oración de Abraham, Dios escuchó la oración de este hombre creyó por un milagro y Dios hizo el milagro de ellos. Y hubo milagros, ¿saben? Hubo ese milagro y hubo muchos niños como respuesta a ese milagro. Amén. Nosotros lo hemos experimentado. Mi esposa no podía tener hijos. Ahora Dios nos dio dos. Experimentamos ese milagro de sanidad. Lo experimentamos. Y como esos milagros, muchas veces hemos experimentado milagros, hermano. Todo está en creer en esa promesa. Todo está en creer en esa declaración. Todo está en creer que Dios lo va a hacer. Y lo vamos a experimentar. Amén. Quizá muchas veces el cristiano podrá decir, bueno, ¿por qué no he experimentado yo un milagro? ¿Por qué no he experimentado un milagro de sanidad en mi vida? Bueno, ¿por qué sigo batallando con esta enfermedad? ¿Sabes, hermano? Yo duré casi un año con esa enfermedad. Casi un año. Y cada vez iba siendo peor. Al principio caminaba así. Ya después ni caminaba. Ya después no podía ni golpearme en la cama. Tenía que dormir de ladito. Me quería levantar o algo y no podía caminar, no podía
en ocasiones ir al baño. ¿Te imaginas? Tan chamaco y no poder hacer nada. No podía moverme, no podía caminar, cada vez iba siendo peor. Cada vez iba siendo peor. Ya después, hermano, no podía ni manejar. Y el carro que teníamos era automático. Y ya no podía ni manejar, hermano. ¿Te imaginas? O sea, la enfermedad iba avanzando. Y yo le decía, Dios, ¿por qué yo? Si yo soy pastor, si yo te sirvo, si yo he orado por enfermos y los enfermos han sanado. Señor, ¿por qué yo estoy así? Dice, Señor, ¿por qué no me sanas? Y no encontraba respuestas, hermano. No encontraba respuestas. Pero sabes, más bien tenemos que reclamar solamente esa promesa. Amén. No cuestionar a Dios. Amén. No cuestionar a Dios. Porque cuestionar a Dios es sinónimo de que no creemos en sus milagros. Cuando cuestionamos es porque no estamos creyendo. Cuando cuestionamos a alguien, ¿por qué es? Porque no le crees a esa persona. No, si estaba en tal lado, a ver, ¿cómo es que estaba en tal lado? Y esto, y yo, y lo otro, y a ver, y dime, y empiezan las preguntas, ¿sabes? Empieza la interrogación, ¿sabes? Casi nos echan agua mineral para sacar todo, la verdad. ¿Sabes? Entonces, cuando se cuestiona, es porque no se cree. Y cuando cuestionamos a Dios, es sinónimo de que hay incredulidad en nosotros. ¿Sabes? Pero cuando decimos, Dios, yo creo en esta promesa que tú nos has dado. Dios, yo creo en esta promesa que tú nos has hecho, de que íbamos a ser curados por tus llagas. Amén. De que tú entregaste todas las enfermedades allí en la cruz del Calvario. Yo lo declaro, yo lo creo. Y de esa manera, hermano, lo vamos nosotros a experimentar. ¿Amén? Nosotros desde ese pasaje de Génesis hasta el Nuevo Testamento podemos ver cómo Dios empezó a hacer milagros en su pueblo. Cómo las sanidades dependían de Jesús, de Dios. Dependían de Él. Si su pueblo hacía lo correcto delante de Dios y le pedían a Él, Él se manifestaba y Él los sanaba. Dice Mateo 14. Mateo 14, verso 34, perdón, al 36. Dice de esta manera: y terminada la travesía vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de sus mantos, y todos los que lo tocaban eran sanados. ¿Te das cuenta? Ellos creían. Dice, llegó a un lado, llegó a Genezaret y había gente que era sanada porque ellos creían. Ellos decían, bueno, si tan solo toco el borde de su manto voy a ser sano. Y lo creían, lo creían en su corazón y se encaminaban hacia él. Amén. Y dice que todos los que lo hacían quedaban sanos. Entonces, ellos lo estaban creyendo y estaban caminando hacia eso, hacia su objetivo. Pero podemos mirar también, hermanos, que el mismo Jesús no pudo hacer muchos milagros. No porque no tuviera el poder, sino porque la gente no creía. Y las personas no estaban creyendo. Dice Marcos 6. Dice Marcos 6, verso 1 al 6. ¿Me lo entienden? Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en las sinagogas, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene tantas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa.
Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Estaba asombrado de que la gente no creyera por milagros. Entonces, ¿será posible todo eso? Y realmente es posible. Aún en las iglesias, muchas veces la gente no está creyendo en un milagro. Amén. Creen en la iglesia, creen en Dios como su Señor y su Salvador. Creen en que Dios les puede ayudar en cualquier otra cosa, menos en un milagro de sanidad. Muchos dicen, no, es que Dios me puede ayudar en esto, es que Dios me va a ayudar en otro. Pero estamos hablando de un milagro de sanidad, estamos hablando del cuerpo, estamos hablando de algo primordial. Pues sí, pero es que no creo que Dios me vaya a ayudar. ¿Y qué es lo que hacemos, hermano? Sinceramente, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos muchas veces es ir al médico. Es lo primero que hacemos. No es que el médico esté mal, no es que ir al médico sea un pecado, no. El mismo apóstol era médico, Lucas era doctor. Entonces, y Dios lo usaba también a él. Entonces, no es que sea un pecado ir al médico. El problema es cuando dejamos a Jesús hasta lo último. El problema es cuando dejamos a Dios hasta lo último. Cuando decimos, no, primero voy a visitar todos los médicos y hasta el último voy a ir con Dios. Hasta el último voy a creer en un milagro. No, tendría que ser al revés. Tendría que ser primero. Muchos me decían, te vamos a llevar con un huesero. Te vamos a llevar con un sobandero. Ay, me van a dejar peor. Te vamos a llevar con un brujo. No, hombre, tantito peor. Que te vamos a llevar con fulano, con sultano, que no, solamente estar orando, solamente estar creyendo, Señor, tú puedes hacerlo, tú lo vas a hacer, y Dios lo hizo. Había veces que los niños se enfermaban cuando estaban pequeños, y al principio lo primero que hacíamos era correr con el médico. Estaban chiquitos, no queríamos verlos sufrir. Y lo primero que hacíamos era llevarlos al médico. Pero, hermano, después me di cuenta de que, bueno, ¿y por qué no primero oro por ellos? ¿Por qué no mejor primero declaro un milagro de sanidad? Y sabes, lo empezamos a hacer así. Se enfermaban y empezábamos a orar por ellos. Poníamos manos sobre ellos. A ver, declarábamos un milagro. Si pasaba un día, 2 días, seguíamos orando. Y Dios hacía el milagro. A veces de un día para otro. Pero Dios hacía milagros. Y ya no teníamos que estar gastando en médicos. Cada consulta de un pediatra en particular, porque no teníamos seguro en ese tiempo. Cada consulta era de 500 pesos, imagínate. Y luego a veces se descomponía, se enfermaba uno y en los días se enfermaba el otro. Ya gastábamos en uno y luego volvíamos a gastar en el otro. Pero cuando empezamos a orar por ellos, las cosas empezaron a cambiar. Cuando empezamos a creer esa promesa, de sanidad, cuando empezamos a declarar, Señor, por tus llagas somos curados, tú lo prometiste, y declaramos sanidad en nuestros hijos, declaramos sanidad y declaramos sanidad. Hermano, Dios nos amaba. Y ya después ya casi no ocupábamos de ir a los médicos. Ya cuando pasaban 2 o 3 días con algún problema, decíamos, bueno, vamos a llevarlo. Pero los llevábamos para que le hicieran estudios y saber qué orar, saber qué reprender, saber qué echar fuera. Ya teníamos los estudios, entonces, tiene esto, bueno, vamos a orar por eso. Y lo echábamos fuera, declarábamos sanidad y reprendíamos ese virus, o lo que fuera. Y Dios hacía milagros, Dios lo sabía. Entonces, necesitamos creer por ese milagro, necesitamos creer. ¿Cuál es la necesidad, David, que tienes en este momento? ¿Cuál es la necesidad que tienes? ¿Cuál es la enfermedad? ¿Cuál es el problema? Dios lo puede hacer. Todo está en que nosotros lo declaremos y lo creamos realmente. Amén. Dice, quiero terminar Marcos 2.
Capítulo 2, verso 5. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué éste habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así entre vosotros, entre vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Aquí, hermano, nosotros podemos ver cómo Jesús quiere primero un encuentro con nosotros. Él quiere perdonar nuestros pecados y quiere sanar nuestro cuerpo. Son dos cosas que Él va a hacer. Si la persona muchas veces no sana, es porque no ha tenido ese encuentro con Dios, no le ha dado toda su vida a Dios, no se ha arrepentido de sus pecados. Por eso es que muchas veces no recibe ese milagro de sanidad. Pero si nosotros tenemos un encuentro con Dios, hermano, y primero le pedimos perdón, por nuestros pecados, que es lo más importante. Si uno muere de enfermedad, pero muere perdonado por Dios, se va al cielo. Pero si la persona muere sin Dios, aún estando sano, ¿qué va a pasar? Por eso lo más importante entonces es de que Dios quiere perdonar los pecados de la persona. Quiere que la persona tenga un encuentro con Él. Quiere que la persona primero se arrepienta de sus pecados para que pueda recibir la sanidad. Entonces, si la persona tiene un encuentro con Dios, hermano, y le dice, le abre su corazón y le dice, Dios, aquí están mis pecados, te pido me perdones, te pido perdón por cada uno de ellos, haz una obra en mi vida, entonces Dios va a hacer el milagro de sanidad. Mientras, ese milagro va a quedar reservado. Nosotros mismos lo vamos a estar reservando esta vez, porque no le hemos entregado nuestra vida a Dios, porque no le hemos entregado nuestros pecados a Dios. Y eso hace que tengamos cierta incredulidad a eso, y no recibir ese milagro de sanidad. Entonces, si nosotros creemos, hermano, por un milagro de sanidad, si nosotros creemos, por esa promesa del Señor, si nosotros vemos en Isaías que Él dice primero que Él perdonó nuestros pecados, ¿verdad? Perdonó nuestros pecados, y por sus llagas somos nosotros sanos. Entonces, lo que Él quiere primero, hermano, es perdonar tus pecados para poderte sanar. Si tú no le entregas tus pecados, va a ser muy difícil que sea sano. Por eso es que muchas veces la persona no experimenta un milagro de sanidad, porque no le ha entregado completamente los pecados al Señor. O puede decir la persona, es que sí se los entrego, pero me reservo uno que otro, por si se ofrece. Una persona fue salva, usaba minifaldas, y esta persona dijo, la voy a guardar. Empezó a sacar su ropa, pero dijo, esta minifalda la voy a guardar por si se ofrece. ¿Cómo que por si se ofrece? Se supone que ya es cristiana, se supone que ya tiene que cambiar, se supone que ya no la va a usar. Pero dijo, la va a meter a la almohada por si se ofrece. Apenas para una obra de teatro. Pero te imaginas que diga la persona, no le voy a entregar todos los pecados a Dios por si se ofrece uno que otro. Ya no sentirme tan culpable. No, entregárselos de una vez. Entregarle todo, para que realmente Dios pueda sanarnos, para que realmente esa promesa, hermano, de Dios se haga real en nuestras vidas. Amén. Para que esa promesa se haga real, necesitamos entregarle toda nuestra vida y entregarle cada uno de nuestros pecados. El Señor nos conoce. Dice que Él conocía a los escribas que estaban ahí, que vacilaban en su corazón. O sea, ¿por qué dicen eso ellos? El Señor conoce su corazón, conoce nuestro corazón, conoce nuestra mente. ¿Para qué reservar cosas?
si eso va a impedir un milagro? ¿Para qué reservarlo? Mejor entregarle todo de una vez. Dice el Señor, aquí está todo. Aquí está todo. Y empezar una vida nueva. Y si Dios te sana en ese momento, vas a empezar una vida nueva y sana, que es lo mejor. Sí, amén. Amén. Eso es lo que Dios desea, hermano, de nosotros. Eso es lo que Dios desea. Dice la palabra de Dios, todas las cosas son viejas, todo lo viejo es pasado. ¿Ven? Y tienes que declararlo. Todo va a quedar en el pasado. ¿Ven? Y aquí todas son hechas nuevas. Decir, ok, Señor, voy a empezar de cero contigo. Pero creer por esa promesa. A ver, tú le puedes decir a las personas acerca de esto, la promesa está vigente, la promesa está vigente. Lo único que tienes que hacer es creer por ese milagro, es pelear por ese milagro, es entregar todos tus pecados a Dios y creer por ese milagro. Y Dios lo va a hacer. A ver, y lo vas a experimentar, y las personas lo van a experimentar, a ver, y la iglesia lo va a experimentar. Pero si lo creemos, hermano, si lo declaramos, ¿cuántos en esta noche pueden declarar eso en su corazón? Amén. ¿Cuál es la necesidad que tienes? ¿Qué es lo que tienes que entregarle a Dios? ¿Qué es lo que quieres que Dios te ayude? Hay cosas que solamente Dios puede hacer. Nadie más lo va a hacer. Nadie más. Solamente tú y Dios. Amén. Nadie más puede. Muchas veces ni los padres, ni el padre, ni la madre, ni los hermanos, nadie más que tú y Dios. Es lo que necesitamos entenderlo y clamar y pelear. Dice la palabra de Dios, pelear ardientemente por nuestra fe. Pelear por esa fe. Pelear por esa fe que Dios ha puesto en tu corazón. A ver, lo que tú has creído. A ver, decirle, Señor, manifiéstate. Manifiéstate y Dios, hermano, se va a manifestar. Cierra tus ojos.